Hola, Cari, hola a todos. Muchas gracias por conectarse, Cari. Muchas gracias por esa presentación. Antes de aventarnos a hablar del liderazgo ágil, hablemos un poco de qué es agilidad. Dos tipos de definiciones, desde el punto de vista de las personas y desde el punto de vista de las organizaciones. Entonces, desde el punto de vista de personas, es la capacidad de equipos de organizarse para, sí, de crear valor eh, y adaptarse, crear valor adaptándose a las condiciones cambiantes del usuario, ¿no? O de un entorno incierto. No sé si han escuchado hablar en algún momento del entorno VUCA, que habla de entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que son los entornos en los que nos movemos todos hoy en día. De un momento a otro pueden cambiar mucho las condiciones de favorabilidad o desfavorabilidad de nuestros productos o de nuestros equipos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de agilidad en cuanto a los equipos, es esta capacidad de adaptarnos rápidamente para responder a ese entorno que se modifica tan rápido. Y cuando hablamos de efectividad en organizaciones, en empresas, es cómo podemos también adaptarnos a generar nuevos desarrollos, nuevos descubrimientos, cómo podemos encontrar maneras diferentes de hacer las cosas, cómo podemos desarrollar productos que quizá antes no existían o soluciones que no se nos ocurrían, cómo podemos empezar a solucionar los problemas de manera diferente. Entonces, agilidad habla mucho de la transformación y la adaptabilidad. Hace unos 20 años empezó a ser mucho más famoso la agilidad y lo que muchos entendemos como ágiles son unos marcos de trabajo que pueden ser Scrum, puede ser Lean, puede ser Kanban y alrededor de 40 marcos. Pero esto es lo que se ve como la punta del iceberg, porque en realidad lo que pasa abajo no son marcos de trabajo, sino es un cambio cultural. Entonces, antes de empezar a hablar de liderazgo ágil, es muy importante que empecemos a comprender que lo que va pasando por debajo son, primero, un propósito. Porque, entendamos, hablemos de por qué estamos haciendo ágiles. Bueno, porque lo que queremos hacer en primer lugar es entender la necesidad del cliente para poderla satisfacer adecuadamente. Es cómo simplificamos los procesos para poder generar cambios y adaptarnos más rápidamente. Cómo podemos cambiar la manera en la que nos comunicamos con nuestro cliente, con nuestro usuario, para generar mayor entendimiento. Cómo podemos pensar en productos funcionando en lugar de contratos y de seguir acuerdos y requerimientos al pie de la letra. Esto es como entender muy bien por qué queremos ser líderes ágiles. Y más abajo aún de ese iceberg podemos entender que hay unos valores que debemos desarrollar en los equipos. El coraje y la valentía de poder hablar abiertamente dentro de los equipos y de hablar de manera transparente con los clientes. La capacidad de adaptarnos, como habíamos hablado, a entornos cambiantes, la transparencia para decir las cosas cuando son positivas y cuando no lo son, que algunas veces en nuestras organizaciones se nos hace muy fácil decir las cosas buenas y es más complejo decir las cosas malas. Entonces, dentro de ese liderazgo ágil, uno de los componentes que es muy importante es cómo generamos un ambiente de confianza para que todos los miembros puedan comunicarse abiertamente sobre las cosas que debemos ajustar y las que no. Un ambiente de colaboración, de respeto y de servicio. Este contexto inicial de que, bueno, marcos ágiles es lo que se ve en la punta del iceberg. Podemos hablar de Scrum. Muchos nos imaginaremos post-its pegados en las paredes o sesiones de design thinking o plannings, reviews, retrospectivas, metodologías, ¿no? Y acciones. Pero por debajo, en realidad, lo que no se ve es lo más difícil de cambiar. Son estos mindset, estos modelos mentales que nos han traído que hemos aprendido a lo largo del tiempo cuando hablamos de teorías administrativas, como de, por ejemplo, la autoridad o el jefe nunca se puede equivocar, o el jefe o la jefe es una superhéroe que siempre va a tener las respuestas a todo. No, este liderazgo ágil tiene una cantidad de cambios de modelos mentales. Uno de esos cambios que queremos sugerir, porque aquí también es una discusión ahora en el chat y vamos a abrir un poco micrófonos también para que discutamos, es cómo podemos empoderar a un equipo ágil. ¿Por qué empoderamiento? Justo la respuesta que quedó de primera cuando hicimos el Menti hace un momento es cómo dejamos un poco el control y cómo generamos el entrenamiento y las habilidades necesarias.
Controlar o no controlar. Esto es un cambio generacional. Antes estaba súper bien visto el micromanagement, un jefe que estaba un poco en todo. Y en la medida que van pasando los tiempos y con el cambio generacional, los sistemas empiezan a descentralizarse, entendiendo que si el sistema es complejo, el punto de control central no va a tener acceso a toda la información necesaria a tiempo para tomar las decisiones. Pensemos en un ejemplo, un enfrentamiento bélico. Están algunos soldados en el frente de batalla y otras personas acá en el comando central. Hay decisiones que el comando central sí podrá tomar a tiempo, pero hay otras decisiones que quien está en el frente de batalla, viendo lo que está sucediendo en tiempo real, no va a alcanzar a comunicarlo a tiempo para tomar las decisiones, sino que debe tomar las decisiones en el momento. Hay información que esos soldados al frente tienen que el comando central no, y no pueden centralizarse ciertas decisiones. Entonces el mensaje acá es, cuando el sistema es muy complejo, sí hay decisiones que debemos controlar, pero hay unas tantas que nosotros no vamos a tener nunca la capacidad de recolectar toda la información. Necesitamos empoderar a cada miembro a niveles descentralizados para que ellos tengan el conocimiento, las habilidades y la autoridad para tomar decisiones en su momento. Definición de diccionario. Hay dos definiciones de empoderamiento de los equipos. La primera, autoridad. Cuando el rey Arturo pone la espada sobre el hombro del caballero y lo nombra caballero. Entonces, la autoridad es cuando a través de un contrato, a través de comunicarle a tu equipo o a través de un cargo, tú le entregas la autoridad a una persona para desarrollar una tarea, para encargarse de un proyecto, para encargarse de un proceso. Tiene mucho que ver con el poder. Tú tienes el poder para hacer esto. Pero ¿qué pasa con esa autoridad si esa persona no tiene la habilidad? Realmente no está empoderada. Necesitamos entonces desarrollar en esa persona las capacidades para que pueda estar completamente empoderada de desarrollar y desarrollar bien su trabajo. La capacidad tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con habilidades blandas y técnicas, tiene que ver con tener las herramientas necesarias y que todo esté, digamos, a su alcance para poder hacer las cosas que se le encomiendan, ¿no? Y desarrollar sus actividades. Vamos a hacer una pausa en este momento para ver si alguien tiene alguna duda sobre lo que hemos visto. También se reciben puntos de vista que contrasten con lo que hemos hablado hasta ahora, pero si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo por el chat o si alguien se anima a habilitar su micrófono, bienvenidos. A ustedes dirán, antes de continuar, bueno, suena muy bonito empoderar al equipo, pero a veces no es tan fácil. Hay algunos problemas de confianza. ¿Cómo sé que mi equipo está listo para empoderarlo? ¿Cómo sé que ya podemos delegar ciertas tareas u otras no? Aquí podemos canalizar diferentes razones o diferentes dudas alrededor de la confianza. ¿Cómo yo como líder confío en una persona para que desarrolle una actividad que puede ser muy crítica, muy riesgosa? Bueno, aquí hay una definición de George Simmel que me gusta mucho y es: la confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Acá siempre utilizo un ejemplo que es muy polémico, me han llamado la atención varias veces por ese ejemplo, pero es que es muy claro para relacionar el concepto. Imagínense que una persona, ustedes tienen una pareja, ¿no? Y varias veces han habido cachos. 18 veces, por decir algo. Ah, bueno, entonces con ese histórico ustedes pueden hacer una hipótesis de la conducta futura. O también con un compañero de trabajo. Si un compañero de trabajo durante muchas ocasiones anteriores dice, me comprometo a tenerlo para X fecha, y siempre hay un delay, siempre hay un retraso, siempre hay, siempre la fecha nunca se cumple. Entonces ustedes agarran esos datos históricos para hacer una hipótesis sobre lo que va a pasar mañana. Pues justo es lo que esa confianza que hay que desarrollar hace parte de un ciclo. Y ese ciclo, vamos a verlo en el siguiente slide, es el que tenemos acá. Vamos a hablar de intención, capacidad, resultados y confianza. Sin embargo, bueno, aquí me salté un slide. Quisiera preguntarles cuál va primero. Entonces vamos a volver al Menti, por favor.
y les vamos a pedir que ordenen los siguientes elementos según el que ustedes crean que debe ocurrir primero. De nuevo, pueden utilizar el mismo link que está en el chat para unirse y responder. Vamos a ordenar los elementos para ver cuál ocurre primero. Confianza. Ah, bueno, ya me había adelantado un poco en el slide, ¿no? Pero vamos a ver cómo van las respuestas. ¿Cuántas personas tenemos hasta ahora? Tenemos 6. Necesitamos más respuestas. ¿Cuántos tenemos conectados? Voy a ver. De 39, casi 40 personas conectadas. Esperamos que por lo menos 20 puedan responder. Ahí está el link. Cari, quizá las personas que están ahí en YouTube no van a tener acceso al link, entonces voy a ponerles por aquí el QR para que lo puedan escanear o pueden entrar a menti.com y digitar este código. Les va a llevar a la misma pantalla mientras los demás van resolviendo. La pregunta es, o el ejercicio es ordenar los elementos que están en pantalla de acuerdo al que ustedes consideren que debe ir primero. Bueno, muchos estamos hablando de la confianza y la intención. Claro, como hemos hablado de confianza en los slides anteriores, puede que las respuestas estén un poco sesgadas. La respuesta que les quiero dar es, future is, esto es un ciclo y todas las cosas deben suceder en simultánea, pero hay un elemento fundamental por el cual debemos empezar y es la intención, el que está aquí de segundo. ¿Por qué la intención? Porque, bueno, ustedes confían en alguien para hacer un trabajo, pero si esa persona no tiene la motivación adecuada, o han escuchado el dicho de que no solamente el talento es importante, sino tener las ganas, la constancia para lograr grandes resultados y alcanzar grandes metas. Justo necesitamos es entender qué motiva a nuestro equipo y a las personas que estén allí para empezar este proceso de empoderamiento. La intención, esa motivación, claramente para todos es importante el factor económico, pero en un momento vamos a entender cómo más aumentar esa motivación de las personas. Además de la intención, debemos asegurarnos que tienen la capacidad. Habíamos hablado que esa capacidad sea en términos de habilidades, las herramientas que necesiten, tener los recursos a su disposición, conocimientos técnicos y habilidades blandas, ¿no? Y esto nos va a llevar, por ejemplo, a obtener resultados, cuando se tiene la capacidad y la intención, las personas nos van a ir mostrando resultados, por ejemplo, antes de un ascenso. ¿Por qué se da un ascenso en una organización? Porque ustedes ven los resultados que esas personas van teniendo. ¿O en qué medida ustedes van empezando a delegar? Pues en la medida que vayan viendo los resultados que esa persona va presentando a lo largo del tiempo. La confianza es un resultado un poco de todo lo demás y al mismo tiempo es la causa. Esto es como un engranaje que va aumentando. En la medida que haya mayores resultados, pues va a aumentar la confianza. En la medida que haya más confianza, hay muchas personas, por ejemplo, que se ven motivadas cuando su equipo, su empresa deposita la confianza en ellos para retos más grandes, ¿no? En la medida que aumente la motivación y se desarrollen capacidades constantemente, los resultados van a mejorar. La idea es que esta rueda siga aumentando y aumentando y aumentando. Por aquí dice Juliana, todo debe tener una intención, lo mismo en una retrospectiva y se debe focalizar el espacio a la intención que se tenga. Muchas gracias, Juliana, por la participación. Miren, algo que veíamos al principio que hablábamos es, suena muy bonito que vayamos a delegar y a empoderar, pero ¿qué cosas sí y qué cosas no? ¿De qué depende ese equilibrio? Depende de los resultados que ustedes hayan podido ver en el individuo o el equipo de manera histórica. Depende también en qué tan riesgosa, si cuál es el riesgo o qué tan críticas son las decisiones que ustedes van a delegar. Si el riesgo es muy alto y ustedes no tienen datos suficientes para entender si esta persona o este equipo va a tomar la decisión correcta, pues al principio hagamos un ejercicio consensuado, ¿no? O de capacitación. Asegurémonos que esa persona tiene las capacidades y las habilidades necesarias. Esta charla no se trata de, hey, deleguemos todo y yo me voy a tomar un café con mis amigos. No, es de entender muy bien cuáles son esas capacidades y esos resultados que se han generado de manera histórica y qué tan riesgosas son las decisiones para poderlas delegar. Todos estos elementos que estamos hablando hoy se recogen en Management 3.0, que es un conjunto de técnicas y de filosofías
Ahorita en el link, en el chat les comparto un link donde pueden ir estudiando diferentes técnicas de Management 3.0 que les pueden ir ayudando. Allí, por ejemplo, hay un tablero en el que ustedes pueden entender 7 niveles de delegación y de acuerdo a diferentes elementos de evaluación, ustedes pueden entender cuáles de esas decisiones se pueden delegar y cuáles no. Hay una trampa, se llama la trampa de la microgestión. A veces como líderes creemos que si estamos acompañando todos los procesos, el resultado va a ser mejor. Puede que una tarea con nosotros al lado, puede que no siempre, el resultado sea positivo. Pero esto le cuesta a la organización porque como líderes debemos estar enfocados en la toma de decisiones estratégicas, en pensar en la visión, en crear cultura, en pensar en soluciones macro. Si nosotros estamos enfocados en la microgestión, este tiempo que deberíamos estar enfocando en pensamientos estratégicos, pues realmente lo estamos enfocando en tareas operativas. Y entonces aquí es muy importante al momento de la contratación y al momento de la conformación de nuestros equipos contar con personas con quienes nosotros podamos delegar esas tareas. Entonces, mucho cuidado con la trampa de la microgestión. Listo, habíamos dicho que empezamos por la motivación. Aquí dentro de Management 3.0 hay una técnica muy recomendada para motivar a su equipo. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien en el chat si nos puede comentar si ha escuchado de el Moving Motivators hasta ahora? O Mobile Motivators, está mal este slide, hay que corregirlo. Ah, bueno, por allí tenemos a Cristian Pineda. Hola Cristian, ¿cómo estás? Ana Luisa Ríos no la conoce. ¿Quién más está por allí? Bueno, sí tenemos estudiantes. Bueno, vamos a repasarlo. Liz Colunga ya lo conoce. Bueno, tenemos algunas personas que sí y otros que no. Entonces, les voy a contar si alguien quiere compartir alguna experiencia con los Mobile Motivators, bienvenida a que nos la comparta por el chat. Bueno, ¿en qué consiste? Es un ejercicio para entender cuáles son los elementos que más motivan a los miembros de nuestro equipo. Aquí hay 10 categorías. Em, el concepto nos dice que a la mayor parte de los seres humanos, eh, todos nuestros deseos, intenciones y motivaciones están agrupados de una u otra manera en estas 10 categorías. Y el ejercicio, ¿cómo se desarrolla? En preguntarle, hay diferentes maneras. Una de ellas es preguntarle a los miembros de su equipo cuáles son los 3 elementos que más los pueden motivar. Por ejemplo, para algunas personas, la aceptación puede ser muy importante, ¿no? Que las personas a mi alrededor aprueben lo que hago, lo que digo o quién soy. Para otras personas, lo más importante puede ser la meta, que tengan muy claro cuál es ese punto al cual estamos apuntando, cuál es esa meta, ese lugar donde debemos llegar, ese milestone. Para algunos otros, la libertad, tener la flexibilidad de escoger cómo hacer las cosas o en qué horarios o digamos, evaluar cuál es la solución adecuada para un problema, ¿no? A cada persona lo motivan de manera diferente. Como nosotros lo hacemos es que le pedimos a cada persona que priorice cuál es el primero, el segundo y el tercero. Y luego cuando tengamos los datos de todo el equipo, hay dos maneras de accionar esta información. ¿De qué nos sirve información si no la podemos accionar, verdad? Bueno, hay dos. La primera, de tipo individual. Si ustedes de manera individual conocen a los miembros de su equipo, ¿qué los motivan? Por ejemplo, si para una persona es muy importante la maestría o, sí, digamos, no, voy a cambiar el ejemplo. Hablemos de curiosidad. Para una persona es muy importante la curiosidad, aprender cosas nuevas cada vez. Entonces, ¿qué tal si las tareas que le podamos asignar a esta persona son ese tipo de tareas que les permitan explorar cosas nuevas, que les toque investigar, desarrollar, proponer, ¿no? Eso va a aumentar un poco el nivel de motivación de esta persona. O si para alguien es muy importante las relaciones, ¿qué tal si dentro de las tareas que le asignemos a esta persona, no solamente tenemos en cuenta su conocimiento técnico, sino también que como lo motivan o la motivan tanto las relaciones, quizá estas tareas en que le toque estar en contacto con diferentes actores lo va a motivar más. De la misma manera, podemos accionar diferentes elementos con miembros, pero esta es una manera de accionar la información a nivel individual. Segundo, a nivel grupal, si todo nuestro equipo nos dice que lo más importante para todos ellos, en promedio, es la meta, pues evaluemos, tenemos la meta clara para nuestro equipo. Es realmente claro hacia dónde vamos. Muchas veces hay un ejercicio que dice, de este tamaño son las ideas que nosotros tenemos en la cabeza
esto es lo que podemos poner en palabras, esto es lo que decimos y esto es lo que el otro recibe, ¿no? Entonces, cuando hablemos de metas como líderes, sí, súper claro, debemos llegar allá. Bueno, y para todos es igual de claro o para todos es igual de importante. Hemos todos mm, em, a- acknowledge, como absorbido con claridad esa meta de por qué estamos haciendo eso, cuál es el propósito, dónde debemos llegar. Entonces, este es un ejercicio súper recomendado para entender los motivadores. Hay también una manera de motivar al equipo y es un plan de incentivos variables. Aquí no nos vamos a ir en mucho tiempo porque no nos da el tiempo suficiente, pero antes, hace, digamos, 30 años, los planes de motivaciones de las organizaciones eran homogéneos para todos sus colaboradores. Y de alguna manera a las personas los motivaba lo mismo. Estabilidad financiera para sus familias, auxilios de vivienda, estabilidad laboral a largo plazo, promociones, bueno, diferentes tipos de beneficios, pero de alguna manera sí, como la creencia era que a todos nos motivaba lo mismo. Hoy en día hemos entendido que realmente no es así y a cada persona lo puede motivar algo diferente. La invitación es a tener con su equipo planes de incentivos variables. ¿Cómo pueden ser los planes de incentivos variables? Miren, reconocimientos al final del mes, al final del Q, al final del sprint, premios, días de descanso, ¿no? Si se logran los objetivos, horarios flexibles. Hay personas por ejemplo, en Futuris lo que hacemos es flexibilidad de los horarios. A veces los retos son muy grandes y son muy demandantes y nos implican horas extras, pero eso lo compensamos con horarios flexibles donde las personas puedan moverse o hacer diligencias o cumplir con otros compromisos sin tener que estar cumpliendo. O sea, aquí no medimos la productividad con horas de silla frente al computador o horas de silla en el escritorio, sino por resultados, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Para algunas otras personas, el tema del profit sharing, equity o vesting, cuando ustedes comparten acciones de las organizaciones, pueden ser muy interesantes para aquellos que sean emprendedores, educación, viajes o el teletrabajo, ¿no? Estos son como algunos tips, algunos de ellos más costosos que otros, que les pueden ayudar a mantener a su equipo altamente motivado, entendiendo que todos nos motivan cosas diferentes. Pero no solamente, o mejor, también hay que echarle crema a los tacos, o como se dice en Colombia, hay que cacarear. Que la gallina cacarea cuando pone el huevo. Puede informar a todo el mundo. Bueno, todo se vuelve paisaje después de un tiempo. Entonces es importante siempre estar recordando a su equipo cuáles son estos planes de incentivos, cuáles son estos beneficios que su organización está dando para mantener esa motivación alta. Puede que ustedes hagan un aumento del 50% del salario, pero después de unos meses esto se va a volver un poco parte del paisaje. O viernes de cerveza para todos, o viernes comida para todos en la casa. Sí, por domicilio a la casa, al domicilio cada uno. Esto se vuelve paisaje. Es súper importante estar recordando esos planes de incentivos. También medir el éxito con su equipo de cada uno de estos incentivos. Hablemos con ellos, qué los motivan, qué cosas no. Em, y sobre todo, solicitar retroalimentación es muy importante. Podemos estarnos gastando una cantidad de dinero en incentivos que de pronto no motivan a nuestro equipo. Entonces acabamos de ver dos cosas, ¿no? Acabamos de ver los Mobile Motivators y el plan de incentivos variables para articular el primer elemento de esa rueda que era la motivación. Retroalimentación, hablemos de un elemento que nos va a permitir entender. Bueno, por aquí hay una pregunta de Ana Luisa. ¿Cómo podemos manejar la retroalimentación para que sea objetiva? Ana, muchas gracias por esa pregunta. Vamos a dar aquí dos tips. El primero, cuando hagamos retroalimentación, tendemos siempre, antes, tendíamos a fijarnos o a juzgar a las personas, ¿no? Decir, ay, es que eres bien mala o bien malo para esto, ¿no? Entonces, un error grandísimo. Nunca enfocarnos en calificar a las personas cuando estemos dando retroalimentación. Enfoquémonos en las acciones. Oye, es que lo que hiciste o tal acción
tuvo este resultado negativo, o esto no se entregó a tiempo, o la calidad de este resultado no es el esperado, o aquí el equipo esperaba que, ¿no? Pero siempre enfoquémonos en calificar o en hablar de la acción, de lo que sucedió, dando contexto, y así evitamos que la otra persona se cierre a la retroalimentación. Y ahora hay algo muy importante también acá al momento de la retroalimentación, es generar un espacio de confianza. A veces cuando, esto es doble vía, ¿no? Cuando estamos entregando retroalimentación, a veces queremos hacerla en una sola vía y nos equivocamos en no escuchar que hay del otro lado también, de entender el contexto, ¿no? Y entonces aprovecho esa pregunta para hablar de los uno a unos. Cuando hablamos de esta rueda del empoderamiento, estábamos hablando de las capacidades. Bueno, es muy importante para entender, para tener un plan de desarrollo de capacidades adecuado, tener estas conversaciones regulares con los miembros de nuestro equipo, que es aquí justo donde se puede dar esta retroalimentación. Miren, uno puede aplicar mediciones de satisfacción donde me dicen, la satisfacción de mi equipo es de 4/5 o de 4/8/5, pero no hay nada que les entregue tanta información como un uno a uno, en el que cada líder se siente con los miembros de su equipo, no solo a hablar, sino también a escuchar, a pedir retroalimentación y a entregar, porque todas las personas valoramos muchísimo que nos entreguen retroalimentación. Entonces, la invitación en este slide es a que desarrollemos estos uno a unos con el equipo de manera periódica, que se vuelvan parte de nuestra cultura. Y esto les va a brindar información. Cuando hablábamos de agilidad, de la capacidad de adaptarnos rápido. Bueno, con estos uno a unos, ustedes van a recolectar información puntual que les va a permitir tomar decisiones rápidas para adaptar el liderazgo que ustedes están desarrollando. Justo lo que queremos es, como líderes, adaptarnos rápido para generar los resultados esperados. Ahora, ya casi vamos cerrando. Cuando la empresa no tiene el mindset de la utilidad de este marco de pensamiento, ¿qué podemos hacer? Dulce, esta es una pregunta muy polémica porque justo es lo que nos pasa en la mayor parte de las organizaciones, en los grandes corporativos, y es donde el tipo de liderazgo es este liderazgo donde se cree que la autoridad es lo más importante, ¿no? Y bueno, aquí entonces yo como líder nunca me puedo equivocar, como líder debo tener todas las respuestas, como líder nunca me puedo mostrar vulnerable, porque bueno, al final el equipo se basa en el líder de control. Aquí hay algo muy importante para tener en cuenta y es el cambio generacional. Y también depende mucho de la industria. Si nosotros nos vamos a una empresa hace 30, 40 años y empezamos a hablar de todas estas cosas, seguramente no van a generar ningún resultado. Porque claro, no solamente el líder era quien creía que la autoridad era fundamental, sino también el equipo creía en un líder que se viera un poco autoritario o autoritaria, o que si no se mostraba seguro y si no hablaba siempre fuerte y decidido, entonces, no, pues ese líder no sirve, ¿no? Era lo que el equipo también esperaba en su líder. Entonces aquí, primero hay que entender, mi recomendación es que esa persona, esa organización o permeemos esa idea de que el equipo con el que estamos trabajando, si estamos trabajando con un equipo millennial, por ejemplo, esa autoridad no nos va a llevar a lograr los resultados. El hecho que la gente actúe por miedo a perder su puesto, por miedo a un regaño de su jefe, no va a permitir desarrollar la creatividad que necesitamos para solucionar problemas complejos. Si es una tarea operativa donde todos los días hay que hacer lo mismo, pues hasta puede que les funcione el modelo antiguo. Pero si necesitamos desarrollar soluciones diferentes, pues los equipos y los líderes acá deben cambiar ese marco de trabajo. Si no, vamos a seguir encontrando las mismas soluciones, encontrándonos con los mismos bloqueos, con los mismos muros que no nos permiten avanzar. Necesitamos que la gente se sienta en un ambiente de confianza, que se sienta valorada, que se sienta que sus opiniones valen y no solamente que son escuchadas, sino que son tenidas en cuenta para hacer los ajustes, para que la gente se motive a plantear soluciones diferentes y que al final nos permitan adaptarnos como organización a los nuevos cambios. Espero, Dulce, que esto haya dado un poco de idea de cómo abordar el tema con organizaciones que no son muy abiertas a este mindset. Eladio, ¿qué se recomienda cuando alguien no ve el valor de uno a uno y no tiene actitud de comunicar sus inquietudes o motivaciones? ¿Por qué? El ejercicio del por qué. Entender el por qué esta persona está tan cerrada. ¿Será que
seguramente nos va a dar una respuesta como, es que para qué voy a hablar si aquí nunca se escucha la opinión de nadie, ¿no? O aquí porque voy a hablar, no se me ocurre nada, a mí me contrataron es para hacer las cosas. Entonces, con estas personas, no tratemos de forzar un liderazgo inclusivo porque sí, porque es el deber ser. En lugar de repetir y repetir y repetir y tratar de transmitir nuestro pensamiento a la fuerza, entendamos cuál es el bloqueo para, a través de ese conocimiento, entender el por qué, pues entender también cuál es la manera de cambiar ese mindset. Entonces la respuesta ahí es entender por qué esta persona está tan cerrada a esto nuevo. Bueno, vámonos ahora sí a la parte final que les decía hace un momento. ¿Cómo priorizar? Hablamos de resultados en este engranaje. Bueno, entonces empecemos a hablar de cómo enfocarnos en resultados y no tanto en tareas. Primero, no sé si a ustedes les ha pasado cuando estamos en una reunión de trabajo con un equipo de trabajo que, sucedió este problema con un cliente y todo el mundo empieza a plantear soluciones. O el jefe, la jefe empieza a plantear, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y nos llenamos de una cantidad de tareas que no sabemos si al final van a resolver el problema. La invitación primero es siempre entender muy bien cuál es el problema que queremos resolver antes de enfocarnos en soluciones. Recordemos, agilismo, la capacidad de adaptarnos rápidamente para resolver problemas de nuestro cliente en menor tiempo. Sí, para resolver los problemas reales. Bueno, entonces antes de plantear soluciones, hagamos el ejercicio del por qué 3 veces. Que la campaña no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque salieron tarde los insumos. ¿Por qué salieron tarde los insumos? Porque lo que se le compartió a la agencia, el requerimiento no estaba claro. ¿Por qué el requerimiento no estaba claro? Porque no se tuvo una reunión al principio de alineación donde todo hubiese un checklist adecuado, por ejemplo. Siempre hagamos ese ejercicio del por qué, para llegar a la raíz del problema. Y para enfocarnos en resultados, una recomendación, Objectives and Key Results. Bueno, miren, los objetivos y resultados claves es la evolución de una cantidad de técnicas que teníamos antes, que el Balance Scorecard, que, ¿cómo se llama? Resultados por objetivos, y una cantidad de técnicas de medir, de planear y de medir el resultado. Bueno, pues todo esto evoluciona y nos da como resultado una técnica que se llama objetivos y resultados claves. Más allá de cualquier cosa, a la dice, no le toca una buena implementación. Si esto a nosotros nos ha tomado, por ejemplo, cuando empezamos a implementarlo con una organización para que haya como una buena absorción, toma alrededor de 6 meses. Pero aquí les vamos a dar el resumen. Y es, bueno, esta charla es una ventana para que aquí vayamos a investigar. Ahorita les recomiendo los libros, pero no es como que aquí vamos a resolver todas las dudas, ¿no? Si salen con más dudas de las que llegaron, quedaría muy contento. Entonces, es un sistema de compromiso colectivo, es un sistema de comprometer a todo el equipo alrededor de un sueño. ¿Cómo así? Bueno, tiene un primer elemento que es el objetivo y es ese punto, tener muy claro ese punto donde vamos a llegar, pero ese primer objetivo es un componente aspiracional, motivacional, es como lograr algo que antes no habíamos logrado. Es muy diferente a los KPIs porque los KPIs miden el progreso de algo constantemente en el tiempo, como que algo que siempre se mantiene importante. Los OKRs nos ayudan a lograr cosas que antes no. Entonces, ese objetivo, ahorita vamos a ver un ejemplo para ilustrarlo, es ese moonshot al que no hemos llegado hasta ahora, que nos va a sacar de nuestra zona de confort. Y en el formato de los OKRs, el objetivo no necesariamente tiene que ser numérico. Donde va la parte numérica es en el resultado clave. Es cómo sabemos que estamos logrando ese objetivo. Ese resultado clave tiene una cantidad de características y por allí de pronto la lista de asistentes, ahora con Cari lo vemos, les podemos compartir una grabación que tenemos sobre OKR, porque tenemos 6 horas de grabación sobre OKRs, pero hay unos videos más cortos. Y vamos a ver un ejemplo relacionado justo con educación. Por ejemplo, un objetivo es en una universidad disminuir la deserción estudiantil al mínimo histórico que nunca haya tenido la universidad. Bueno, esto suena como muy apasionado, muy romántico. Listo. ¿Dónde están los números? Me gustan los números. Bueno, ya vamos a ver los números en los resultados claves. Por ejemplo, un resultado clave concreto es cubrir al 90% de los estudiantes de bajo rendimiento con el programa de acompañamiento escolar.
Bien, aquí ya estamos hablando de un resultado, no estamos hablando de tareas. Las tareas pueden ser cómo logramos cubrir a los estudiantes. Bueno, entonces las tareas podrían ser tener la lista de estudiantes, hacer las llamadas con los estudiantes, tener las reuniones con los estudiantes, implementar un software de medición del rendimiento, integrar métricas. Esas pueden ser las tareas, ¿no? O los proyectos. Pero acá el resultado es que el 90% de ellos hayan sido cubiertos con ese programa de acompañamiento. Y otro resultado clave puede ser el que nos trae disminuir la deserción total de la universidad al 10% durante el segundo semestre académico del 2019, del 2020, 2021. Otro resultado es impactar a 400 estudiantes con el programa de ayuda económica. Miren que aquí no estamos hablando de tareas. Para impactar a 400 estudiantes, debimos haber hecho una cantidad de cosas y de tareas. Relacionados con un ejemplo de ventas, relacionémoslo con el equipo de ventas. No midamos entonces cuántas llamadas hacemos de ventas, por ejemplo, en un call center, ¿no? ¿Cuántas llamadas hicimos de ventas? Claro, es importante entender el funnel para tomar decisiones y ver dónde hay que hacer ajustes. Pero entonces no midamos el equipo por la cantidad de llamadas, sino por ventas cerradas, ¿no? Ese es un ejemplo así a gran escala. Es cómo medimos al equipo con el que está trabajando. Hey, hiciste tal tarea, hiciste tal tarea, hiciste tal tarea. No, sino en Futuris aumentamos la satisfacción de los estudiantes, bajamos la deserción, aumentamos el número de graduados, aumentamos la participación de los estudiantes en las clases en vivo, aumentamos el número de estudiantes que compartieron en sus redes sociales información de Futuris porque consideran que es importante. Parece publicidad pagada. Pero entonces, estos son los resultados, ahí no estamos hablando de tareas. Allí Cari les está compartiendo información. Muchas gracias, Cari, por compartirlo. Y si quieren leerse todo el libro sobre OKRs, Measure What Matters. O pueden buscar la página Measure What Matters, justo measurewhatmatters.com, y allí van a encontrar la historia. John Doerr trabajaba en Google y cuando empieza a trabajar en Google, lo implementa no porque crean que era una súper buena metodología para trabajar, sino porque los fundadores le dicen como no sabemos cómo más medir el éxito cuando apenas estaban empezando, pues implementemos OKRs y Google hace que los OKRs se hagan famosos. Todo lo que hace Google se vuelve famoso. Entonces, pero no, John Doerr los implementa allí, pero los aprende de Andy Grove trabajando en Intel muchos años atrás. Entonces, se le acreditan Andy Grove como la idea de los OKRs, pero John Doerr es quien los hace populares y hace el libro y bueno, todo el marketing. Ahora, invitación, manténgalo simple. Si hemos visto una cantidad de cosas acá, tratemos de mantenerlo simple. Uno de los, dentro de los, sí, valores del manifiesto ágil, es, o mejor dicho, lo voy a decir de la siguiente manera. No nos antojemos de implementar procesos rígidos de todo lo que hemos visto acá, sino más bien tomar esas partecitas que creemos que nos van a funcionar y adaptarlas al equipo. Muchas veces vemos tantas cosas en estas charlas que nos aventamos a querer implementarlas todas. Como despedida, el efecto Hawthorne, una historia. Pero ya en los 20, entre los 20 y los 30, en Chicago, en una planta de producción industrial, se hizo un experimento. Se separó a las personas de la planta en dos grupos. Dejaron un grupo de control y al otro empezaron a modificar sus condiciones. Primero modificaron la iluminación con el argumento de que esa modificación de la iluminación iba a mejorar sus condiciones laborales y aumenta la productividad. Después de un tiempo, cambian la altura de las mesas. Después de un tiempo, cambian los horarios de trabajo. Y cambian la disposición de la planta, modifican sus roles. Perdón por Coffee que está ladrando en el fondo. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia? Con cada uno de estos cambios aumenta la motivación. Los equipos valoran que los líderes hagan cambios en la estructura, en los procesos, para aumentar su motivación y pensando en ellos. No tiene que ser perfecto para empezar. Y por último, no es posible no influir. ¿Cómo así no es posible no influir? Ustedes pueden escoger no hacer nada como líderes, bueno, que las cosas sigan igual, o hacer muchas cosas. En cualquiera de los dos escenarios van a obtener un resultado diferente. Siempre, o sea, así ustedes implementen medidas de cambio o no implementen ninguna medida de cambio, sino que permitan que las cosas sigan como están.